Esa noche, en la casa de mi familia en la sierra, escuché el rugido de una moto trepar por el camino de tierra. Nadie debía venir. Cuando abrió la puerta y se quitó el casco, sus ojos se clavaron en los míos, y el aire se volvió denso, como si una chispa hubiera caído dentro de algo que ambos llevábamos escondido demasiado tiempo. Sentí mi pulso desbocado. Su sonrisa dijo, ¿qué hacemos ahora? Y yo entendí que ya no habría vuelta atrás. Me llamo Diego y tengo 22. Durante 3 años llevé un secreto como quien aprieta los dientes para no gritar. Cada comida familiar en Madrid, cada barbacoa en el patio de mis abuelos, cada escapada a nuestra casa de madera en Cercedilla, era un ejercicio de contención. Todo por Álvaro, el amigo de mi primo Félix, ese que terminó entrando y saliendo de casa como si fuera otro nieto más. Yo era el primo discreto que prefiere observar. Acabé la carrera de ingeniería, y por las tardes arreglo motos en un taller de Malasaña, donde encuentro una calma rara, metiendo las manos en un motor, mientras el mundo hace ruido afuera. Tal vez por eso me incomoda tanto no poder reparar lo que siento. Conocí de verdad a Álvaro una tarde en la Politécnica, frente a la Escuela de Arquitectura. Él, sentado en los escalones con la cámara en las rodillas, explicaba luz y encuadre a unos amigos. Tenía 23. No era solo la facilidad para mirar, era la manera en que te hacía sentir escuchado. Magnético sin intentarlo, carisma sin esfuerzo, un humor que solo captas si prestas atención. Desde entonces aparecía en todas las fechas. Cumpleaños, navidades, fines de semana en la sierra. Mi madre siempre dejaba un plato de más por si viene Álvaro. Mi abuela decía que tenía buen corazón, y yo asentía, guardándome el resto. Entre la alegría de verlo y la punzada de tener que fingir, vivía en un equilibrio imposible. La casa en la sierra de Guadarrama es nuestro refugio. Madera, chimenea de piedra, una terraza que mira a un valle claro, el olor de pino al caer la tarde. Llego siempre el primero los viernes. Reviso la leña, ordeno la compra, dejo preparado algo sencillo para la bienvenida. Me ayuda a tener las manos ocupadas cuando el pecho está inquieto. Aquella vez, Félix llamó frustrado. Una urgencia en el despacho le impediría subir. Los demás también cancelaron. El fin de semana, por primera vez, sería solo mío. Respiré aliviado y triste a la vez. Por fin silencio, por fin ningún riesgo. O eso creí. A las 9, el motor de una moto cortó la quietud. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y vi a Álvaro aparcar junto a la terraza, quitarse el casco, sacudir el pelo. Llevaba cazadora de cuero y vaqueros oscuros. Incluso bajo la luz tenue del porche, había algo en su presencia que hacía que el resto del mundo se desdibujara. Abrí la puerta antes de que tocara. «¿Félix no te avisó?», pregunté. «¿De qué? ¿De que hoy llego el primero?», bromeó mirando el aparcamiento vacío. «De que todos han cancelado. Estamos solos». La palabra solos quedó flotando, cargada. Su sonrisa se volvió distinta, no irónica, más suave, más cercana. El aire se llenó de una electricidad tranquila. Insistió en cocinar conmigo. Hoy me toca aportar. Preparamos pasta con tomate y albahaca, improvisando con lo que había. En la cocina pequeña, nuestros cuerpos aprendieron un paso de baile silencioso, un roce que se demoró, su antebrazo que se rozó con el mío, un calor piel con piel que no debía existir allí. Mis manos temblaban lo justo para que el cuchillo sonara contra la tabla. Él habló de trabajos de fotografía en Lavapiés, de retratos que buscan lo que la gente no muestra, de la presión de gustar en redes. Yo hablé de motores, de la paz de desmontar algo y volver a montarlo, de cómo la precisión ordena el ruido. Nuestras miradas se quedaron enganchadas más de una vez. Cuando pasaba a mi lado, sentía un fuego bajo la piel. La tensión sin aliento se instaló entre las cucharas y la olla. Cenamos en el suelo, frente a la chimenea. Las llamas dibujaban sombras en la madera y el resto de la casa parecía esperar. «Siempre has sido muy observador», dijo, con la voz baja. «Escuchas de verdad». Sus ojos se quedaron en los míos y mi corazón latió demasiado fuerte. Quise decir algo inteligente y solo me salió asentir. El silencio cargado entre nosotros sonó más alto que cualquier palabra. Sentí su aliento cerca de mi oreja cuando comentó, casi en susurro, que a veces uno vive un papel para no arriesgarse a ser quien es. Yo pensé, sí, pero no lo dije. Salimos a la terraza. El cielo de la sierra estaba tan limpio
que parecía al alcance de la mano. «Aquí todo es más honesto», murmuró. «Es difícil mentirse bajo este cielo. Nos quedamos hombro con hombro, una cercanía peligrosa, los dos mirando las mismas estrellas. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando su brazo se demoró un segundo más de lo necesario. El calor subió entre nosotros. Quise avanzar, quise huir. Quedé atrapado entre el miedo y el deseo. La noche nos devolvió al salón. Reavivé el fuego. Él puso una manta en el suelo. «Ven», dijo, señalando el hueco a su lado. Me senté, dejando una distancia prudente que él acortó sin pedir permiso. Nuestras manos se buscaron sin tocarse, cada nervio en alerta. «¿Desde cuándo?», preguntó, y noté mi pulso acelerado. «¿Desde cuándo sientes esto?». Respiré hondo. 3 años. Él asintió despacio, como si algo por fin encajara. Su mano se demoró en mi antebrazo y una corriente me subió por el brazo. «Creí que estaba loco», susurró, «que solo yo estaba mirando demasiado». El aire se volvió pesado. Nuestros labios casi se encontraron. A un aliento de cruzar la línea, sentí su respiración templada en mi piel y todo dentro de mí pidió más. El mundo se encogió hasta quedar en ese rectángulo de luz y madera. Entonces sonó el móvil de Álvaro, vibrando contra la mesa. En la pantalla, el nombre de Félix y un audio entrante. La vibración cortó el hechizo como un relámpago seco. La tormenta dentro de mí se detuvo en mitad del estallido. Álvaro me miró con una mirada que se demoró demasiado, entre risa nerviosa y duda. «Si lo escucho ahora», dijo, «quizá todo cambie». La casa crujió con el frío. La puerta del porche se movió milimétricamente con una racha de viento, o con algo más. La tensión se apretó. «Diego». Su voz fue apenas un hilo. Yo tragué saliva. Un paso más y el borde del precipicio. Un paso atrás y la noche se rompería. Álvaro deslizó el pulgar hacia el audio. La luz del móvil iluminó su rostro, cada duda, cada promesa. Y justo antes de que pulsara «reproducir», llamaron a la puerta. Llamaron una vez, seca, como si la noche quisiera detenerse. Álvaro me miró con el móvil en la mano y el audio de Félix sin reproducir. Sentí que todo pendía de ese sonido y de su pulgar, a un suspiro de atravesar la línea o de volver atrás. La puerta crujió al abrirse. Don Mateo, el vecino que vigila las casas de la zona, levantó la linterna para no molestarnos. «Buenas», dijo. «Han visto coches merodeando por el camino viejo. Cerrad bien y, por favor, nada de fuegos fuera. El monte está seco». Asentimos. Su mirada recorrió la estancia, se detuvo un instante en la manta frente a la chimenea y en los 2 platos junto a la mesa baja. No preguntó nada, pero lo entendió todo. «Si necesitáis algo, estoy en la caseta del sendero», añadió, «y saludad a Félix cuando llegue». Cuando la puerta se cerró, el silencio dejó una marca más honda. El audio seguía ahí, esperando. Álvaro lo puso en altavoz. La voz de Félix sonó con cansancio y cariño. «Tío, al final no subo. Si vas, echa un ojo a Diego. Últimamente le veo tenso. No le digas que te lo he pedido. Gracias». El mensaje se quedó flotando como una baliza encendida entre los dos. Nos miramos sin saber dónde colocar las manos. El aire se volvió denso, y con él ese impulso que empujaba desde dentro. «No quiero herirte», dijo Álvaro, casi en susurro. «Tampoco quiero hacer como si no estuviera pasando nada». «Yo tampoco», respondí. «Me da miedo equivocarme y que nada vuelva a su sitio». La cargada quietud nos sostuvo un momento más, hasta que decidimos salir fuera a respirar. En la terraza, la noche era enorme, y el bosque olía a resina fría. Caminamos por el sendero corto hasta el claro. Nadie hablaba. Cada paso estiraba la tensión como una cuerda que no debía romperse. En el claro, Álvaro me enseñó la cámara. Había fotos de la cerca reparada, de mis manos sujetando una tabla, de la luz al entrar por la cocina. «Busco lo que la gente no dice», comentó. «A veces lo encuentro en lo que se le escapa al cuerpo cuando calla». Su mirada se quedó demasiado tiempo en la mía. Un calor subió entre los dos. Bajé la vista a la pantalla. En una imagen yo aparecía de perfil, concentrado, con una calma que apenas reconozco en mí. Sentí a la vez orgullo y vergüenza, como si alguien hubiera tocado un lugar que siempre escondo. De regreso, un destello cruzó la linde del pinar, breve como un parpadeo. «¿Has visto?», pregunté.
«Seguro que ha sido la linterna de Mateo», respondió, pero dejó de respirar un segundo. Volvimos más deprisa. Cerré la puerta con doble vuelta. El salón se encogió alrededor del fuego, y la casa respiró con nosotros. Nos sentamos en el suelo, hombro con hombro. Las palabras llegaron despacio, como si tuvieran que pedir permiso. «Si mañana esto se vuelve real», dijo, «¿qué hacemos con el resto?» «No lo sé», admití, «pero sé lo que quiero ahora». Nuestras manos se rozaron en el borde de la manta, y un temblor me subió por la espalda. Nuestros labios casi se encontraron. Quedamos a un aliento. El mundo fuera de la casa dejó de existir. Entonces, vibró mi móvil. Mensaje del grupo familiar. «Félix, cambio de planes. Subo mañana por la tarde. Llevo a 2 del despacho a desconectar. Llegamos sobre las 6. Sentí que la cuerda que habíamos tensado entre los dos oscilaba peligrosamente. «Mañana no estaremos solos», dije. Álvaro apretó los labios, como si la decisión pesara más que la propia noche. «Entonces hoy, al menos, seamos honestos», murmuró. Su aliento rozó mi mejilla, y todo dentro de mí pidió avanzar. No lo hicimos. Nos quedamos así, suspendidos en una cercanía arriesgada, respirando a la vez hasta que el cansancio nos venció. A la mañana siguiente, el sol entró limpio y la tensión no se había ido, solo se había escondido bajo la piel. Preparamos café y tostadas, caminamos alrededor de la casa, arreglamos una bisagra que chirriaba. Las cosas sencillas magnificaban el deseo callado. En la mesa de la terraza, con el ruido lejano del río, Álvaro abrió sus mensajes. Sin querer, vi su pantalla. Un chat con Bruno, compañero fotógrafo. «¿Te quedas hoy en Madrid o subes?» «Subo, pero no es trabajo. Luego te cuento». Sentí una punzada absurda, rápida, que intenté borrar. «Voy a bajar al pueblo por pan y gasolina», dijo. «¿Quieres venir?» «Prefiero quedarme y ordenar un poco». Asintió. Su mano rozó mi hombro al pasar y mi corazón se aceleró contra toda prudencia. Cuando volvió, traía pan caliente y una bolsa pequeña. Dejó la cámara sobre la mesa. Mientras comíamos, la pantalla se encendió sola. Una notificación de historias. Álvaro había subido un plano del valle con 2 tazas en primer término. «Sábado de montaña», ponía. A los segundos apareció un mensaje de Félix. «¿Con quién estás?» Álvaro escribió. «Con un colega». La palabra colega me arañó por dentro. No era una traición grande, pero dolió como una astilla bajo la uña. «No quería exponerte», dijo, al ver mi cara. «Lo entiendo», mentí. No lo entendía del todo. O sí, pero me quemaba el hueco de no existir. Por la tarde, nubes violetas cerraron la sierra. Escuchamos un golpe seco en la valla. Salimos. No había nadie. Otra vez el destello entre los troncos, tan breve que parecía imaginado. «Si hay alguien jugando a espiar», dijo, «mañana con gente aquí no se acercará». Asentí. La seguridad de su tono no borró el nudo que ya se había hecho sitio en mi pecho. Esa noche, sin héroes ni confesiones, dormimos en habitaciones separadas. Me quedé despierto mirando el techo, atrapado entre la necesidad de nombrarnos y el miedo a romperlo. Cuando por fin cerré los ojos, un último brillo me cruzó la mente. El reflejo del cristal de una cámara en el bosque. El destello volvió en sueños. Una luz que nos miraba desde el pinar. Al despertar, lo real dolía más que la imagen. En su historia seguían las 2 tazas, y debajo, con un colega, que me desdibujaba. El domingo amaneció claro, y aún así, todo estaba nublado por dentro. La llegada de Félix con 2 compañeros del despacho era inminente. Álvaro se movía con eficacia. Recogía, guardaba, limpiaba. Cada gesto útil apretaba el silencio entre nosotros. «Voy a dar una vuelta corta antes de que lleguen», dijo. «Voy contigo», contesté. Tomamos el sendero del arroyo. La tensión sin palabras caminó a nuestro lado. «Sobre ayer», empezó él. «Lo del colega. No sé decirlo de otra forma sin abrir un melón que no sé si quiero abrir delante del mundo». «Entiendo», dije, pero me sentí borrado. Se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos. «No quiero borrarte. Quiero proteger esto. Todavía no sé cómo». Seguimos hasta el claro. Álvaro sacó la cámara. «Si hay alguien husmeando, quizá lo volvamos a ver».
¿Crees que nos estaban fotografiando? No lo sé, pero la sensación fue esa. Al volver, un coche sonó por el camino. Félix bajó de conductor, con Irene y Óscar detrás. Abrazos, bromas, bolsas. Álvaro sonrió con su versión pública. Cercana, ligera. Yo me refugié en la cocina. Preparé tortilla y ensalada, escuchando el murmullo de la conversación. ¿Y bien?, preguntó Félix desde la mesa. ¿Qué tal el retiro espiritual, colegas? Tranquilo, dijo Álvaro. Fotos, paseo, poco más. La palabra volvió a herirme con su filo pequeño. Después de comer, propusieron subir al mirador. Subimos los 5. El grupo llenó el aire de ruido cómodo, y con todo, yo solo podía escuchar mi corazón golpeando como si quisiera salir. En el mirador, Álvaro se apartó un poco con la cámara. Yo, sin querer, me quedé observándolo. Su atención concentrada me hacía sentir orgullo y miedo. De regreso, Irene quiso una siesta. Óscar y Félix se tumbaron a charlar en la terraza. Álvaro me hizo una seña hacia el cobertizo. Dentro, el olor a madera guardaba la temperatura de la tarde. «No estoy jugando contigo», dijo sin rodeos. «Me asusta ser torpe. Me asusta hacerlo público y que luego no sepamos sostenerlo». «A mí me asusta que nunca pase de verdad», contesté. El silencio cargado nos envolvió. Nuestras manos casi se rozaron y un impulso imprudente me empujó a avanzar. Fue entonces cuando Óscar abrió la puerta. «Perdón, ¿tenéis la cuerda para la hamaca?» Nos separamos 1 milímetro que se sintió como un abismo. Por la tarde, hice café. Álvaro revisó la cámara. «Hay algo raro», murmuró. Entre mis fotos del sábado hay otra. Un encuadre desde la valla, hacia la ventana del salón. Nosotros dos, desenfocados, demasiado cerca. «¿Tú no la hiciste?», negó con la cabeza. El miedo subió por la garganta. «Si alguien estuvo aquí con una cámara, puede estar todavía», dije. «O puede estar mirando ahora». Ese pensamiento nos atravesó cuando Félix anunció. «Esta noche bajo al pueblo. Irene quiere ver a su hermana. Óscar y yo la acompañamos. ¿Os venís?» «Id vosotros», dijo Álvaro, rápido. «Nosotros nos quedamos y recogemos». Félix me miró con su manera de hermano mayor. «¿Todo bien?» «Sí», mentí. Salieron entre risas y planes. La casa se quedó solo con nuestra respiración. «Diego», dijo Álvaro, «si mañana esto se convierte en una historia que no controlamos, ¿la quieres igual?» Tragué saliva. Cada nervio de mi cuerpo estaba despierto. «La quiero si me quieres dentro de ella, no como colega, como lo que sea esto». Su mirada se sostuvo en la mía. Avanzó un paso. Acarició mi antebrazo con una lentitud que encendió todo. Nuestros labios quedaron a un suspiro. El sonido del motor de Félix interrumpió el hilo desde el camino. Habían olvidado las llaves del bar del pueblo. La noche terminó sin valientes, ni héroes. De madrugada, entró un correo en el móvil de Álvaro. Galería Cuesta, Madrid. «Hemos visto tu serie de paisajes humanos. Si tienes material nuevo, ven el miércoles. Nos interesan historias honestas». Álvaro me enseñó el asunto sin abrir el mensaje. «Historias honestas», repitió. «¿Y si no puedo?» «¿Y si sí?», dije. Nos miramos a oscuras, sintiendo que el vértigo elegía por nosotros. Al amanecer, publicó otra historia. Solo el bosque y luz oblicua. Sin tazas. Nadie podía leerla, pero yo sí. Era una disculpa mínima. Quizá insuficiente. Quizá el primer paso. Esa tarde, cuando Félix se marchó con los suyos, la casa volvió a ser nuestra. Pusimos orden en silencio, preparando la vuelta a Madrid. «El miércoles», dijo Álvaro, tocando su teléfono sin desbloquearlo. «Si voy, será con lo que de verdad tengo». «Entonces ve. Ven conmigo». El mundo se detuvo un segundo y volvió a arrancar. Asentí. Fuera, algo brilló entre los pinos por última vez y desapareció sin dejar rastro, como si la historia que nos miraba desde el bosque nos cediera, por fin, la decisión. El martes por la noche, en el portal de Malasaña, la ciudad olía a lluvia y gasolina. Álvaro miró el correo de la galería sin abrirlo otra vez. Historias honestas. Su dedo tembló 1 milímetro y entendí que lo que iba a decidir allí no era solo sobre fotos. El lunes fue una coreografía de normalidad forzada. Taller, mensajes breves, trabajo. Félix escribió: «¿Todo bien en la casa? ¿No pasó nada raro?». Respondí con frases neutras.
No podía contarle ni la luz entre los pinos ni la cuerda invisible que nos ataba. Por la tarde, me crucé con Bruno en la puerta de un estudio. Se reía con Álvaro, que salía del interior con una carpeta. Me vio, dudó, vino hacia mí. Diego, justo te iba a escribir. Bruno tenía un equipo que necesitaba. Nada raro. No tienes que explicarme. Mentí. La punzada pequeña volvió a su sitio. El martes, Félix me llamó. Sueño raro. Tú, Álvaro, la sierra, una linterna. ¿Seguro que no pasó nada? Cosas del bosque, bromeé. Don Mateo nos dio la charla contra incendios. Vale, hazme un favor. Cuídate. Colgó. El peso de su confianza me aplastó un segundo. Esa tarde, Álvaro pidió que nos viéramos en el Parque del Oeste. Nos sentamos en un banco mirando la arboleda inclinada. Mañana voy a la galería, dijo. Si llevo algo, será esto. ¿Esto somos nosotros? Sí, pero no quiero exponerte sin preguntarte. El silencio tensado entre ambos volvió, lleno de electricidad suave. Si vas a contarlo, cuéntalo sin mi nombre, pedí. No por vergüenza, por paz. Haré fotos sin caras, manos, distancias, huecos. La palabra colega no saldrá. Respiré. Algo dentro confirmó que esa era la línea. Por la noche, la ciudad se partió en dos. Bares llenos y mi cuarto en penumbra. Álvaro me escribió. Tengo miedo. Contesté. Yo también. Te veo mañana. Me dormí con el corazón demasiado alto y el pensamiento atravesado por el bosque. Miércoles, Galería Cuesta. Paredes blancas, gente que habla bajo, un rumor que todo lo empuja. Álvaro me tomó la mano antes de entrar. La soltó un segundo, antes de cruzar la puerta, por reflejo. Ese segundo me dolió más de lo que quise admitir. Dentro, la comisaria, María, revisó su carpeta. Tus paisajes tienen pulso. ¿Qué traes nuevo? Álvaro colocó 3 hojas de contacto. Fragmentos de madera, 2 tazas, una valla, nuestras manos que no se tocan, la luz del fuego en suelo de tablas, una distancia a punto de romperse. Es la historia de 2 personas que aprenden a decirse, dijo, sin nombres. María sintió con la cabeza un poco ladeada. Si esto entra, entra por el valor de no ocultar lo que vibra. Necesito 5 piezas para la colectiva del mes que viene. El mundo se inclinó. Álvaro no sonrió. Respiró hondo, como si el aire pesara. Hay una cosa, añadió. Alguien nos fotografió desde fuera. No sé quién. La honestidad no está reñida con el cuidado, respondió ella. No uses nada que no sea tuyo. Salimos a la calle con la ciudad en marcha. La decisión se volvía real. Te debo una disculpa, dijo. Lo de colega fue un espejo de mis miedos. No quiero ser un espejo. Quiero ser alguien contigo. Nos miramos en medio del ruido, y la vida siguió pasando alrededor. Esa tarde, Félix me llamó de nuevo. Voy a pasar por tu casa. Necesito hablar en persona. La frase dejó un hueco frío en mi estómago. En el salón, se sentó frente a mí. Te conozco desde crío, Diego. Cuando estás bien, tu voz tiene una luz. No la tienes, dijo sin reproches. ¿Hay algo entre tú y Álvaro? La palabra entre resonó en la habitación. Pensé en la manta, en la valla, en las 2 tazas, en la foto robada. Pensé en la mano que me soltó antes de entrar en la galería. Pensé en mí. Estoy dejando de tener miedo, respondí. Eso hay. Félix bajó la mirada, la volvió a subir con una mezcla de sorpresa y alivio. Entonces solo te pido una cosa, que sea de verdad. Si no lo es, para. Si lo es, aquí me tienes. El nudo en la garganta se aflojó. Gracias. Esa noche, en Malasaña, un grupo hizo una broma al vernos salir del portal. Parecéis recién salidos de una peli. Nadie dijo nada más. No hubo insultos ni risas crueles. Y aún así, la presión invisible apretó los hombros. Álvaro caminó 2 pasos por delante. No me sueltes, le pedí. Se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos y volvió junto a mí. No te suelto. Al llegar a su casa, sobre la mesa, la cámara. La encendió. La foto desde la valla había desaparecido. En su lugar, un archivo vacío con fecha del domingo a medianoche. Alguien ha entrado, dijo. O he borrado sin querer. Quizá la historia que no controlábamos decidió irse. Intenté bromear. O quizá vuelve cuando duermes. Nos sentamos en el sofá sin encender la tele.
La ciudad seguía al otro lado del vidrio. Mañana llamo a María, le digo que sí, anunció. Pero la serie tiene una condición, que tú la mires antes que nadie. Si dices no, no sale. Digo sí, pero sin caras. Sin caras. La palabra nosotros encontró sitio en la habitación. Cuando me fui, el portal olía a lluvia y taxis. En el móvil, un mensaje de Félix. No voy a ser policía de nada. Solo hermano. Dormid. Reí bajito. La tensión se aflojó 1 centímetro. No era la paz total, pero el miedo ya no mandaba. El sábado de la inauguración amaneció con un cielo limpio. Álvaro tenía la serie colgada, sin rostros, manos que casi se tocan, madera calentada por fuego, 2 tazas que ya no eran excusa, la distancia a punto de romperse. Yo, ante la puerta de la galería, sentí el corazón golpeando demasiado fuerte y supe que ese día decidiríamos quiénes éramos cuando alguien mirara. La inauguración llenó la sala. Voces bajas, pasos lentos, miradas que se quedaban más de la cuenta. La pieza central de Álvaro se llamaba A un suspiro. En una esquina, Félix llegó sin avisar. Cruzamos ojos. No hubo reproches. Solo una pregunta muda. ¿Es real? Asentí. Entonces enhorabuena, susurró. Y cuidad lo que tenéis. Se apartó con discreción para dejar espacio. Ese gesto sencillo me sostuvo. María, la comisaria, se acercó a nosotros. Funciona, dijo. La gente se reconoce en la espera. Hay riesgo sin exhibicionismo. Álvaro respiró, por fin, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Gracias por empujarme a entrar con verdad, le dijo. Gracias a ustedes por no esconder el latido, respondió ella. No todo fue limpio. Un hombre señaló las 2 tazas y murmuró un comentario torpe. Otra persona soltó una risa incómoda. La presión social no desaparece porque uno decida. Pero esa tarde no mandó. Bruno vino, me tocó el hombro con un «lo sabía», que no dolía. Irene abrazó a Álvaro con cuidado, como se abraza una cosa frágil y valiosa a la vez. Cuando la sala se vació un poco, Álvaro me llevó a la pared del fondo. Allí estaba la última imagen, nuestras manos a punto de enredarse sobre la manta frente al fuego, sin tocarse aún, con una luz que hacía inevitable el paso siguiente. «Quiero colgar otra después de esta», dijo. «No para el público, para nosotros». «¿Cuál?» «La que viene cuando por fin la distancia se rompe. Pero esa no se fotografía, se vive». Salimos a la calle. Madrid seguía con su ruido amable de sábado por la tarde. Caminamos sin prisa hasta el Retiro. Nos sentamos frente al estanque, entre gente que no miraba o miraba sin juicio. «No sé qué vendrá», dijo él. «Habrá días de miedo, y días como hoy. Solo te pido que no me vuelvas a llamar colega». Sonrió, con esa sonrisa que aprendí a reconocer como mía. «No volverá a pasar». El teléfono de Álvaro vibró. Un número desconocido. «¿Sí?», contestó. Silencio breve. Luego, una voz reconocible aunque no la hubiera oído antes. Don Mateo. «Solo para avisar, hemos pillado al chaval que andaba haciendo fotos en las casas. Era por un trabajo de clase, no por hacer daño. Lo tenía todo en el portátil. Borrado y avisado su tutor». Colgó. El pasado reciente se desanudó sin estruendo. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora no nos miran desde el pinar. Nos toca mirarnos nosotros». Tomamos un camino entre árboles. Mi mano buscó la suya con esa torpeza feliz de lo que empieza. No la soltó. No hubo discurso. No hizo falta. El silencio entre nosotros ya no quemaba. Calentaba. Anocheció. Volvimos caminando hasta Atocha. En la fachada de un edificio, alguien había colgado un cartel. «Historias que importan». Reímos por lo obvio. «No somos un manifiesto», dije. «Somos 2 personas torpes intentando hacer bien lo que sienten». «Y con miedo», añadió él, «pero con ganas». En el andén, Félix envió un mensaje. «Cena mañana. Tú traes el postre. Álvaro, el pan». La normalidad se abrió paso con una naturalidad que me aflojó el pecho. «¿Qué llevamos de postre?», pregunté. «Algo con 2 porciones», respondió. «Ya no hay tazas anónimas». De madrugada, la casa de Álvaro estaba en calma. La ciudad respiraba detrás de la ventana. En la mesa, la carpeta de la galería y un papel con una nota. «Serie confirmada». Él se acercó y apoyó la frente en la mía. Su aliento templado me atravesó la piel y todo dentro de mí pidió quedarse. «¿Estamos?»,
preguntó. Estamos, respondí. No hubo fuegos artificiales, ni grandes discursos, ni promesas imposibles. Hubo una distancia que, por fin, se rompía sin rompernos. Hubo manos que aprendían a decir la verdad sin nombres. Hubo un miedo pequeño que empezaba a entender su tamaño real. Cuando apagué la luz, pensé en la sierra, en la manta frente al fuego, en la fotografía que nunca haremos. Y supe que nuestra historia real no necesitaba destellos robados ni audios en suspense. Necesitaba esto, la decisión de no alejarnos cuando el mundo mire. Aún así, dejé la puerta entreabierta, no por duda, sino por costumbre. Y me descubrí sonriendo. Por primera vez, si alguien llama, sabré abrir.